Buenas noches, soy el abogado Juan Carlos Jaya, estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional. A continuación, voy a dar mi exposición oral del trabajo académico final de la materia de interpretación constitucional. El señor Juan Pérez, asistente administrativo del GAD municipal de San Miguel por 8 años, fue diagnosticado con leucemia en 2023 y a causa de su enfermedad catastrófica presentó certificados médicos que recomendaban ajustes razonables en sus funciones y horarios. No obstante, el GAD municipal resolvió dar por terminado su nombramiento, invocando como causal la ineficiencia laboral y alegando razones institucionales. Esta terminación constituye un acto de discriminación indirecta por la condición de salud, pues la entidad omitió su deber constitucional de implementar las medidas de adaptación solicitadas. La acción busca reclamar la nulidad de esta resolución, la cual contraviene la estabilidad laboral reforzada de sujetos de atención prioritaria y vulnerada, y que es vulnerada los derechos a la salud, vida digna y la no discriminación, contraviniendo la Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos. Se argumentará que la figura de ineficiencia se usó como fraude a la ley para encubrir un despido inconstitucional. ¿Qué se requiere investigar? La vulneración de derechos constitucionales, de la salud de discriminación, estabilidad laboral reforzada, por parte del GAD municipal de San Miguel al terminar el nombramiento del señor Juan Pérez, enfermo de leucemia, bajo la causal de ineficiencia laboral, omitiendo el deber de ajustes razonables. ¿Por qué se requiere investigar? Se requiere investigar para determinar la inconstitucionalidad del acto administrativo y establecer un precedente jurisprudencial que proteja a las personas con enfermedades catastróficas en el ámbito laboral público, garantizando la vigencia de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Para qué se requiere investigar? Para diseñar una estrategia de litigio sólida que conduzca a la interposición exitosa de la garantía jurisdiccional, una acción de protección que protege la nulidad de la desvinculación y el reintegro del señor Juan Pérez, asegurando la reparación integral de los derechos violentados. ¿Qué derechos vamos a reclamar? Los derechos que reclamamos es el caso del señor Juan Pérez, los derechos constitucionales que se reclaman principalmente el derecho a la no discriminación e igualdad formal y material. El despido basado en una enfermedad, en este caso la leucemia, constituye un acto discriminatorio. Se exige una protección especial o estabilidad laboral reforzada debido a su condición de salud. El derecho a la salud, aunque no es el despido en sí, la condición de salud exige la aplicación de medidas razonables de adaptación por parte del empleador público, lo cual fue negado. Derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, su desvinculación invocando lo que es la ineficiencia laboral, a pesar de tener certificados médicos que solicitaban adaptación, vulnera su derecho de mantener el empleo. El derecho al debido proceso, garantía de motivación, si la terminación de su nombramiento provisional fue ineficiencia laboral, pero la causa real era su enfermedad, más no la ineficiencia laboral como ellos plantean, la resolución podría carecer de una motivación legítima y razonable. Según nuestro criterio jurídico basado en el análisis de dicha ficha, aplicando el caso hipotético del señor Pérez, este criterio debe incluir una posible estrategia para la interposición de una acción de protección. El punto arquimédico de este litigio se centra en la antijuridicidad y la interconstitucionalidad del acto administrativo de desvinculación. Dicho acto no solo contraviene el principio de legalidad administrativa, sino que de manera directa y flagrante
infringe el núcleo esencial de los derechos fundamentales a la salud, a la no discriminación y a la estabilidad laboral reforzada. Todos ellos garantizados por la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La estrategia de litigio debe ser robusta, apuntando a la nulidad del derecho de la decisión administrativa mediante la interposición exitosa de la acción de protección, buscando el reintegro del señor Juan Pérez y la reparación integral de los daños causados. El fundamento de la inconstitucionalidad. El criterio jurídico se articula sobre tres pilares normativos interconectados: la vulneración del derecho a la no discriminación y a la estabilidad laboral reforzada. El artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador prohíbe todo tipo de discriminación por razón de la condición de salud. Esta prohibición adquiere una dimensión especial en el ámbito laboral cuando se trata de una enfermedad catastrófica. Nuestro sujeto especial de protección constitucional, en este caso el señor Juan Pérez, al padecer leucemia, califica como un sujeto de atención prioritaria y protección especial para el Estado, de conformidad al artículo 35 y al artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador. Esta condición le confiere automáticamente el derecho a la estabilidad laboral reforzada, un escudo protector que impide la terminación de su relación laboral, salvo por causas objetivas, graves y ajenas a su condición de salud, debidamente comprobadas y motivadas. Presunción de despido discriminatorio. La jurisprudencia constitucional, en consonancia con los estándares internacionales, particularmente el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, ha establecido el principio de la inversión de la carga de la prueba en casos de presunta discriminación por condición de salud. Una vez que el accionante, en este caso el señor Pérez, demuestra que existió la relación laboral y que padece de una enfermedad grave o catastrófica que era conocida por el empleador, en este caso el GAD. Al momento de la desvinculación se activa la presunción de que la causa real del despido fue la enfermedad. En consecuencia, recae sobre el GAD municipal de San Miguel la carga procesal ineludible de demostrar de manera fehaciente, objetiva y documentada que la terminación del nombramiento se debió a causas legítimas, tales como la reestructuración institucional comprobada, ineptitud manifiesta o sanciones disciplinarias, y que en ningún caso estuvo relacionado con la leucemia del funcionario. La falta de esta prueba sólida invalida el acto por no estar legalmente comprobado, ¿no? La legalidad de la terminación de un nombramiento por causa médica se le conocería en este caso. Si bien el régimen de nombramientos en el sector público se rige por la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, la facultad discrecional de la administración pública para cesar o dar por terminado un nombramiento no es absoluta. Está supedita a los derechos constitucionales la terminación que se basa o se infiere de la condición de salud deviene de un acto de poder nulo, pues contraviene una norma constitucional imperativa que protege la vida y la salud. La terminación de la relación laboral sin la observancia del deber de los ajustes razonables constituye una vulneración improcendo de los derechos del señor Juan Pérez. El artículo 46, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a las personas con enfermedades catastróficas una atención especializada y prioritaria, lo cual se complementa con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Ecuador, que establece la obligación del Estado de realizar los ajustes razonables necesarios para que el trabajo sea accesible e inclusivo. Antes de optar por la medida más gravosa,
que es la desvinculación, el GAD estaba obligado a documentar un proceso en el que evaluará si la funcionalidad actual del señor Pérez, la posibilidad de reubicación de un puesto menos exigente o compatible con su tratamiento, la implementación de horarios flexibles o modalidad de teletrabajo, la carga económica que dichos ajustes representan, el criterio jurídico que debe enfatizar que la desvinculación sin una debida motivación que justifique la imposibilidad absoluta de realizar estos ajustes en una medida desproporcionada, innecesaria y por ende ilegal y discriminatoria. El acto administrativo que dispone la terminación carece de la motivación suficiente y pertinente. El artículo 76, numeral 7, literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dado que omitió considerar y fundamentar el por qué no se aplican los derechos de protección especial al señor Pérez. La estrategia de litigio, que debe ser precisa, enfocándose en la naturaleza urgente y prioritaria a la vulneración. La acción procedente, que en este caso sería la acción de protección, el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 40, la única vía que permite la tutela directa y expedita de los derechos constitucionales ante actos de autoridad pública no judicial. El amicus curiae se debe sugerir la participación de una entidad experta en el área, como la Defensoría del Pueblo o la Organización no Gubernamental de los Derechos Humanos, especializada en la protección de pacientes con cáncer o enfermedades catastróficas. El objetivo es reforzar el argumento técnico-científico y constitucional sobre la vulnerabilidad y la necesidad de ajustes razonables. La pretensión en la acción de protección deben ir más allá de un simple reintegro, apuntando a la reparación integral que exige la Constitución en el artículo 86, numeral 3. Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del acto administrativo de terminación del nombramiento. Ordenar el reintegro inmediato del señor Juan Pérez a su puesto o a uno similar o equivalente en el GAD, bajo las condiciones de los ajustes razonables que se requieran. Ordenar el pago de las remuneraciones impagas desde la fecha de la desvinculación hasta la fecha efectiva de la incorporación. Solicitar que el GAD ofrezca disculpas públicas al señor Pérez por el acto discriminatorio, lo cual funciona como una medida de satisfacción moral. Ordenar al GAD que emita una resolución o circular interna instruyendo a sus funcionarios sobre la prohibición de discriminar por condición de salud y la obligatoriedad de aplicar ajustes razonables como garantía de no repetición. La prueba debe ser sucisa y contundente, enfocada en activar la presunción de discriminación. La comunicación de terminación del nombramiento, la acción del personal que documente el nombramiento y el certificado médico o historia clínica que demuestre el diagnóstico de leucemia con fecha anterior a la desvinculación. Esa sería nuestra principal prueba. También existirían testimonios de compañeros o superiores que confirmen el conocimiento del GAD sobre la enfermedad y la ausencia de procesos de reubicación o ajustes. La estrategia en la audiencia para nosotros como abogados se deberá enfocar su intervención en demostrar la omisión del GAD de incumplir con su deber de ajustes razonables y también exigir la parte en la demanda del GAD que justifique de manera objetiva la terminación, lo que en la mayoría de los casos de despido discriminatorio resulta imposible. Nuestra estrategia de litigio propuesta es sólida porque no solo se basa en la ley laboral administrativa, sino que eleva la discusión al ámbito constitucional. La violación directa a los derechos de la no discriminación y estabilidad laboral reforzada proporciona al juez constitucional un fundamento claro para declarar la inconstitucionalidad del acto de desvinculación. El éxito de la acción de protección dependerá de la correcta activación de la presunción de despido discriminatorio y de la exigencia de una reparación integral
que garantice no solo el reintegro laboral, sino la protección efectiva de la salud y la vida digna del señor Juan Pérez. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.